selva no hay mucha tecnología. Eh, Cuando tienes hambre, tú vas y le vas a pedir comida. O si alguien está haciendo comida, tú puedes ir y agarrar comida y comer. No existe mucha tecnología, aunque en estos días, cuando vamos a una conferencia misionera para pueblos indígenas, en pleno Amazonas, ahí nosotros podemos ver pueblos y tribales indígenas que están llegando. Ellos llegan casi sin nada, ¿no? Su ropa, su vestimenta no tiene mucha cosa. Algunas veces una cuerda que amarra acá y allá y después son plumajes y parece que están casi desnudos, pero no sé de dónde sacan, pero ellos sacan sus celulares. Ellos sacan sus celulares y ya están sacando fotos. Entonces, la tecnología sí está llegando en todos esos lugares. Bueno, ¿me ayudas, Peggy? ¿Cómo estamos? Listo. Bueno, cuando hablamos de alcanzar a pueblos no alcanzados, alcanzar o evangelizar a personas, pueblos, etnias diferentes que no conocen Cristo, no saben de iglesia, la verdad es que no podemos llegar a ellos y decir, Cristo te ama. Si no tienes Cristo, te vas al infierno. Uy, ahí hay muchos conceptos. Primero, el nombre. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Jesús? Usted dice Jesús, pero ahora es Cristo. Mucha gente se confunde. Y ahí le dice, si no crees en Cristo, te vas al infierno. ¿Qué pasa? ¿Qué es infierno? ¿Qué es el cielo? No hay conceptos sobre esas palabras. Entonces, nosotros no podemos llegar a un sitio y decirles plenamente lo que queremos decir de acuerdo a lo que decimos en la ciudad o en el contexto donde vivimos. Porque, digamos, en Puerto Rico, República Dominicana, Estados Unidos, esos países, esos lugares, nosotros ya tenemos iglesia, hay presencia de iglesias, aunque sea católica o no, a donde existe una cruz y todo más, ¿cierto? Entonces, cuando llevamos el evangelio para un contexto diferente, es por eso que necesitamos una contextualización, ¿verdad? Yo creo que las otras clases fueron de eso. Entonces necesitamos entrar y saber que existen otras culturas. Y esas culturas, si nosotros no entendemos de qué consiste, de qué ellos se tratan, entonces no es fácil. No es fácil y a no ser que el Espíritu Santo ya hizo el trabajo y tú estás allá, solamente vas a hablar y Dios está haciendo todo, ¿ya? Pero entonces si hablamos de cultura, yo sé que muchos de ustedes ya saben, pero una cultura, una definición bien simple sería: la cultura es un conjunto de ideas, comportamientos, símbolos y prácticas aprendidos de generación en generación a través de la vida en sociedad. Quiere decir, la cultura no existe una persona que hace cultura, hay una sociedad y esta sociedad que vive juntos comparte las necesidades, pero también las soluciones. Y esto es enseñado a través de las generaciones. Yo le enseño a mi hijo a su nieto, y así se forma un ámbito a donde las personas pueden vivir. Y eso lo ponen en práctica. Y para ponerlo en práctica, inventan o crean símbolos. En el caso de, puede ser lengua, lenguajes, puede ser visuales, comportamientos, ¿no? Entonces, todo eso viene de las ideas que ellos van a crear para que entre ellos se puedan comunicar, porque cuando esa sociedad se forma, ellos no van a comunicarse con otra sociedad que está con otro comportamiento, con otra cultura, son diferentes. Entonces la cultura es muy importante. Pasamos la persona. Y ahí tenemos que entender que su país de origen no va a determinar su cosmovisión. Porque cuando hablamos de cultura, decimos que la cosmovisión es lo que determina su cultura. Pues eso es lo que aprendimos. Por lo menos eso es lo que yo aprendí en el seminario. Pero su país de origen no determina su cosmovisión. Quiere decir que grupos de personas en el mismo territorio nacional pueden estar mirando al mundo de manera diferente. Quiere decir, somos personas que viven en el mismo país. Yo soy coreano que vivo en los Estados Unidos. Yo tengo una cultura americana también, pero mi descendencia es coreano. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a estar haciendo? Yo creo que yo voy a vivir en Estados Unidos, yo hago las prácticas de los Estados Unidos, sí, pero también yo tengo mi herencia, heredidad
que es cultura coreana. Por eso, mismo yo viviendo acá en Florida con gringos, yo voy a pensar diferente, a mi cosmovisión es diferente que el gringo que vive acá al lado, ¿no? Entonces, eso, la cosmovisión es diferente. Podemos vivir en el mismo barrio, en la misma ciudad, pero ¿por qué es diferente? Por causa de nuestras culturas. Ustedes que están en Puerto Rico, ni todos los puertorriqueños son iguales. Mejor dicho, cuando tú estás casado, muchos de ustedes ya deben tener una pareja, están casados, algunos queriendo también, pero tal vez unos están enamorados. Pero es muy difícil porque vivimos en la misma ciudad, tal vez frecuentamos la misma iglesia, comemos la misma cosa, nos gusta todo, pero ¿por qué no nos entendemos? ¿Por qué nos peleamos? Porque muchas veces, mismo que estamos en la misma iglesia o hasta mismo en la misma familia, la manera de entender nuestro contexto es diferente. Por eso, la cosmovisión es diferente. Por tanto, no importa si su país de origen es el mismo o la ciudad, hasta mismo la familia, puedes tener diferentes cosmovisiones. Pasando, dos ejemplos acá. No sé si una vez ya di una clase acá en Amman, pero estas dos fotos, usted ve en su pantalla, de la izquierda es un tipo que está en la Asamblea General en las Filipinas. Se llama, ese señor es Jorge Santino. Es un búcalo de la tribu Ilong de las Filipinas que vive en la Sierra de la Madre, en la montaña, a 1,200, 1,500 metros de altura, a unos 450 kilómetros de la capital de las Filipinas, Manila. Él se siente muy importante. Se sacó esa foto en la Asamblea Legislativa porque le invitaron. Ahora, ¿quién es ese tipo? No es que es el famoso, no es que es importante, es que estos Ilong, que son conocidos como los búcalo, son cortadores de cabeza. Para ellos, su Dios le ha dado la cabeza de todo el mundo. La cabeza de la gente, de los hombres, de las mujeres, de los niños, de los chicos, de los perros, de los gatos, de los caballos, de todo. Ellos tienen el derecho de cortar los cabellos. Cabello no, la cabeza. Imagínate, tú puedes cortar la cabeza de cualquier uno. Claro que hace tiempo paró de cortar cabeza porque el evangelio entró. Imagínense los primeros misioneros que llevaron el evangelio a esos chicos. El misionero que yo conozco, que es parte de la Ventana Verde, él dice que cuando lo evangelizaron a ese chico, a esos hombres de los búcalos que cortaba cabeza, dijo que había un diácono en la iglesia que un día estaba en el medio del culto y de repente salió corriendo y una media hora después regresó al culto y ahí estaba todo sudado y así respirando muy fuerte. Y el misionero después le preguntó, ¿qué pasó? ¿Por qué te fuiste tan rápido? ¿Te fuiste al baño? ¿Estabas muy apretado? No, él dijo, de repente sentí un deseo de cortar cabeza. Salí, corté cabeza y regresé. Ay. Ahora, imagínate en tu iglesia, tú tienes un tipo así, que le gusta cortar cabeza. Imagínate si el pastor está hablando alguna cosa que no le gusta. Semana que viene no hay pastor. O hay pastor pero sin cabeza. ¿Te imaginas una situación así? Pues los búcalos son así. Y ahora, en su pantalla, los que están a la derecha, ellos son llamados Diakta. Viven en Filipinas también, pero ellos viven en una región más baja, donde es área volcánica y área de lagos. En cuanto a ellos, los búcalos viven en el norte, los Actas, viven en el sur. Los Actas son completamente diferentes. Ellos son los únicos negritos de raza de piel negra de las Filipinas. Cuando tú ves, ellos parece que son raza africana, pero viven en las Filipinas. Y ellos son flojos. Pero la flojera no es porque ellos no quieren hacer nada. Es la cosmovisión de ellos. Ellos creen que ellos deben vivir así sin hacer nada. Eso es lo que Dios ha determinado para ellos, su Dios de ellos, ¿no? Ya ves que la cosmovisión determina cómo ellos están viendo el mundo y cómo ellos están agiendo, reagiendo y haciendo las cosas en su alrededor. Pasando.
Por eso, las culturas son tan diferentes que nosotros muchas veces no sabemos de dónde vienen esas culturas. Nosotros aprendimos en el seminario que las culturas que existen en el mundo vienen de 3 pilares. Los pilares de culpa, vergüenza y miedo. Entonces, muchas culturas, la base de su cultura es una cultura de culpa. Otros es la cultura de vergüenza y otros son la cultura del miedo. Nosotros no vamos a entrar en detalle en todo eso porque no es nuestra clase hoy, pero la cultura de culpa sería más los occidentales, digamos, ¿no? Voy a colocar los americanos, los gringos, que meten su nariz donde no debe, ¿no? Muchas veces. Ay, caramba, esto está siendo grabado. Ya, entonces, es para dar un ejemplo, ¿está bien? Un ejemplo. Podemos ¿Por editarlo, no qué? se preocupe. No, déjalo, porque todo el mundo va a saber. Mira, muchos occidentales, ¿por qué ellos están viviendo en una cultura que la base es culpa? Fíjate lo que ellos hacen. Si hay un desastre en el mundo, ¿quiénes son uno de los primeros que va a ayudarles? Son los americanos, son los occidentales, son los países que nosotros decimos el primer mundo. Porque si ellos ayudan, si ellos mandan, si ellos dan algunas cosas, bueno, ni siempre reciben, ¿verdad? Pero cuando ellos dan, ellos se sienten que están ayudando. Ellos se sienten que están siendo justificados por alguna cosa. Porque en el fondo de su corazón hay una culpa. Y esas personas siempre están pensando así, uy, si yo no hago eso, mira, esas personas van a morir. Si no arreglo así, eso se van a morir. Entonces, esa cultura siempre está pensando en ser justificado. Yo no quiero hacer nada equivocado. Yo quiero hacer todas las cosas ciertas. Entonces nosotros vemos mucha gente del pueblo occidental que son estrictos y quieren enseñar a sus hijos para que sean así bien al filo. Ahora las culturas de vergüenza somos nosotros los latinos. Muchos de los latinos somos de la cultura de la vergüenza. Los asiáticos también tenemos una parte de la cultura de vergüenza y otra parte del miedo, pero mucho es de la vergüenza, porque fíjate, los que vivimos en la cultura de la vergüenza, cuando queremos salir, demoramos 2 horas para quedarnos bien chévere para salir. Yo vi eso cuando estaba en Brasil un tiempo y teníamos amigos y yo les había pedido, ¿no? Ay, no tenemos nada para comer en la casa, entonces vamos al shopping para comer alguna cosita en el shopping. Y yo estaba de bermuda, de chinelo y una pollera, nada más, así bien, que parecía que estaba recién trabajando en el jardín y estaba yendo, medio sucio así. Pero el chico con su familia me dijo, está bien, entró en su casa y yo esperé casi 1 hora y me muero de hambre. Era para hacer algo rápido, que vamos, en 5 minutos nos vamos y comemos y regresamos. Pero él se demoró, tardó más de 1 hora y cuando salió, uy, impecable. Salió con peinado, su mujer salió así, hasta colocó colores en su cara y su hija también vestida como si estuviera yendo a la iglesia, pero estamos yendo al shopping. Ahora, ¿por qué ellos estaban vestiéndose bien? Porque cuando se van al shopping, las personas van a estar mirando, pero si se van así medio que sucio, ¡ay, qué vergüenza! Yo no quiero verme así, no quiero que las personas me vean así, pero yo no tengo eso. Y yo no pensaba en eso, mira. Las personas que viven dentro de la cultura del miedo son las personas que hoy queremos aprender un poco. Esas personas que necesitan escuchar del Evangelio de Cristo, que ni siquiera una vez en su vida entera habían escuchado la palabra Jesús. Mayoría de esas personas viven en situaciones diferentes a donde nosotros estamos viviendo. Podemos decir que estas personas son pueblos indígenas, tribales que están en la selva. Y más adelante vamos a hablar sobre eso. Y ellos viven en el miedo porque están dominados por el espíritu. Son pueblos de cultura animista. Animista quiere decir que todo tiene vida. El árbol tiene vida, agua tiene vida, la piedra tiene vida, el pescado, todo, el aire, todo tiene vida, por tanto, todo tiene un espíritu. Esos son los animistas. Y estas personas tienen miedo a las cosas que ellos no pueden ver, el mundo espiritual. Por eso siempre ellos están pidiendo a los espíritus para que ellos
no tengan maldiciones, no tengan eso. Pero algunas personas que vivimos en Latinoamérica también tenemos ese lado cultural. Estamos viviendo con miedo de esos espíritus que nosotros no conocemos y no podemos ver. Y la verdad es que cuando tenemos a Cristo y recibimos a Cristo, somos regenerados y el Espíritu Santo vive en nosotros y habita en nosotros, y entonces tenemos el poder. Por tanto, tenemos más poder que cualquier otro espíritu en este mundo, porque quien habita en nosotros es Dios. Pero muchas veces nuestra fe no llega hasta allá, ¿verdad? Es por eso. Próximo. Entonces, esos son las tres pilares, columnas de cultura que existe hoy. Entonces, culpa, vergüenza, miedo son los bloques de construcción de la cultura. Hasta aquí está bien, ¿no? Pasamos. Ahora, ¿de dónde vino eso? En Génesis capítulo 3, nosotros podemos ver que después que Dios ha creado todo, lo que pasa es que el hombre o la mujer cayó en pecado, desobedeció y hizo algo que Dios le había dicho a ellos no lo hagan, que era comer. Y Eva ya se inventó, dijo que no podía ni ver, ni tocar, ni nada de eso, ¿no? Solo de Dios, solo no lo coman. Y Dios le dijo, si comen, ciertamente van a morir. Bueno, comieron y no se murieron, pero al momento que comió por causa del pecado, sus días fueron contados. Ustedes ven que la Biblia, cuando después de la queda, después de del pecado, Dios empezó a contar la edad de las personas. Hasta antes, Él no había contado la edad de Adán. Dios nunca, no veo en ninguna parte en el registro ahí de la creación donde Dios dijo, Adán nació con 75 años. No hay eso. Adán fue un muchacho que Dios lo hizo, pero nadie sabe con cuántos años. Me gustaría saber eso, pero Dios no colocó ahí porque Adán fue hecho a imagen y semejanza de Dios para toda la eternidad. Ahí algunos dicen, Jesús murió con 33 años, entonces él debe haber hecho a Adán con 33 años. No sé, ni siquiera ustedes no quiebren su cabeza pensando eso, pero no sabemos la edad de Adán. Pero lo que sabemos es que después que entró el pecado, la Biblia registra que las personas murieron, vivieron tantos años, 939, 900, 800, 700, 600, y va bajando hasta que 80 era la edad que las personas podían vivir con salud, de 100, 120 algunas veces. Hay gente hoy que vive hasta 120 años, pero no he visto nadie que vive más de 200 años en ese tiempo. ¿Por qué? Porque Dios ha contado los años, los días después del pecado. Entonces, ciertamente la muerte entró y todos estamos muriendo. Son terminologías, conceptos de la Biblia que necesitan ser pasados para personas que nunca han escuchado y no saben de esa teología bíblica. Entonces, cuando Adán pecó, de tres maneras el hombre ha reagido a su queda, a su caída. Entonces, número uno, Dios le dio una ley y lo rompió. Entonces, Dios le dio una ley, ¿no? Ley, no coman. Y lo quebró, lo rompió. Y como resultado, Adán sintió culpa. ¿Cómo él sintió culpa? Cuando a Dios estaba buscándolos, Adán, ¿dónde estás? Y se escondieron. Y cuando Dios dijo, ¿por acaso comiste? No. Yo ni siquiera lo toqué, pero mira la mujer que tú me has dado. Esta me lo dio, por eso comí. Ahí ya, mira, él quiere autojustificarse diciendo que no es culpa de él, es culpa de ella. Y por tanto, cuando le echó la culpa, él estaba diciendo, porque tú la has hecho para mí, está echando la culpa ¿para quién? Para Dios. Mira qué atrevido este Adán, ¿no? Y porque él mismo estaba sintiendo esa culpa. Número dos es que Dios ofreció un relacionamiento. Mira que cuando antes del pecado, Adán y Eva y toda la creación estaban en perfecta armonía. Y Dios paseando ahí en todo lugar, Dios estaba ahí siempre brincando, hablando y jugando, no sé qué hacía, pero eso era para que sea toda la eternidad. Pero por causa del pecado, entonces lo destruyó ese relacionamiento. Por eso él sintió vergüenza y cuando fue a esconderse. ¿Y cómo se escondió? Se escondió pensando que, ahora me muero de vergüenza porque cuando Dios lo vio, ¿por qué?
estás cubierto con hojitas así. Dijo, no, ¿es por acaso has comido? Sí, pero es que estábamos desnudos. ¿Y quién le enseñó que estaban pelados? Vergüenza entró, ¿verdad? Número 3, Dios le dio autoridad para todo lo que ha creado sobre el mundo material y espiritual, animal también, ¿no? Porque Dios le dijo a Adán, ay, siéntate aquí y dale nombre a todo lo que has creado, todo lo que he creado. Y ahí él fue, ese ahí parece león, va a llamarse león, ese ahí es balena, ese aquí va a ser, ok, águila. Y Adán le dio nombre a todos. ¿Cuánto tiempo crees que toma para dar nombre a todas las criaturas que hay en el mundo? ¡Wow! Mucho tiempo, mucho tiempo. Solo para estudiar, solo para ir a Google y ver cuántos animales existen en el mundo, ya demora mucho tiempo. Pero él lo hizo. Y ninguna de las bestias era capaz de molestar a Adán, porque Adán tenía esa autoridad. Esa autoridad él tenía. Y cuando cayó en pecado, esa autoridad se rompió. Él lo perdió y él empezó a tener miedo, especialmente miedo del mundo espiritual, porque Dios es espíritu. Y cuando Dios se acercaba a ellos, ellos tenían miedo. Muchas de las personas que viven en miedo son personas que están oprimidos en el mundo espiritual. Y yo, como trabajo con pueblos indígenas y tribales, me parece que los últimos pueblos que van a ser alcanzados, yo creo que van a ser alcanzados en el nombre de Cristo, pero van a ser los pueblos tribales. Entonces, hoy estamos discutiendo, los pueblos no alcanzados. ¿Cuántos pueblos no alcanzados hay? Claro, ustedes ya deben tener algunas nociones, pero de acuerdo a Joshua Project, existe entre 16.500, más o menos esa es la media de pueblos que existen en el mundo, 16.500 grupos étnicos diferentes, con su cultura, su lengua, su costumbre y todo. Entre los 16.500, 9.000 o 9.500 ya tienen presencia evangélica. Quiere decir, los que son alcanzados son lugares étnicos a donde ellos tienen una iglesia fortalecida, que esta iglesia puede evangelizar, puede enviar misioneros, puede enviar discipulado para que lleguen a discipular otras personas. Entonces, en ese contexto, nosotros podemos decir que es alcanzado. Y ahí ustedes ven en algunos estudios que 2% o menos es considerado no alcanzado. Yo no sé si 2% es alcanzado o no alcanzado, solo Dios sabe. Pero a fines de estudio, ellos están colocando, ¿por qué 2%? Es porque cuando una población, una cultura, una etnia tiene menos de 2% que fue alcanzado, la iglesia que existe entonces no tendría autonomía suficiente, recursos suficientes o capacidad suficiente para autopropagar, quiere decir, no va a poder evangelizar. Pero también eso yo no creo, ¿sabe? Yo creo que cada individuo que es transformado por la gracia de Cristo, esa persona es una iglesia y esta persona tiene poder y autoridad suficiente para ir discipular. Cuando Jesús le dijo eso a los 12 discípulos, 11, ¿no? Dijo, toda potestad me ha dado mi Dios Padre, entonces yo les mando también. Id por todo el mundo, predicar el evangelio o ir bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñales todo lo que yo les enseñé. Entonces, Jesús no se refería a que la iglesia tiene que tener 100 miembros o la iglesia tiene que tener $20,000 por mes para autosostenerse. Esas son pragmaticidades que nosotros pensamos hoy. Pero si es de acuerdo a la Biblia y si es de acuerdo a lo que Jesús había dicho, entonces no existe porcentaje de cuántas personas necesitan ser creyentes, discípulos para que haya una iglesia. No, porque tú y yo somos parte de la iglesia invisible y somos todos diferentes denominaciones. Yo creo que aquí hay iglesia de Dios, iglesia pentecostal, iglesia bautista y todas las iglesias denominacionales hacemos parte de este cuerpo de Cristo, sin barreras, sin pared, sin techo.
a donde el Espíritu Santo nos une por causa de este común denominador que se llama Cristo Jesús, que es el único Cordero que dio su vida, derramó su sangre en la cruz por usted y por mí. Entonces, esa es la iglesia. Ahora, pueblos no alcanzados son considerados pueblos a donde no existen más de 2%. Bueno, ahora, como les dije, yo no voy a discutir eso, pero entonces, ¿hay o no hay? Hay muchos pueblos que no conocen la palabra de Dios y muchos de ellos están en la ventana verde o donde son los pueblos tribales. Ahora, para llegar a ellos con el evangelio, yo creo que ustedes ya han escuchado que tenemos que discipular y hacer eso, aquello, pero vamos a ver las siguientes pantallas para poder entender un poco, ¿está bien? Eso está entrando de una vez, ¿verdad? No se puede hacer clic, 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 ¿ya? Ok, entonces vamos a ver. Se hacen, estas son ¿cómo es? Las cascas de las cebollas que dicen en misiones. Y cuando hablamos de cultura, hacemos la primera pregunta, ¿qué se ha hecho? Y cuando hacemos esta pregunta, ¿qué se ha hecho? Normalmente es lo que nosotros vemos. Tú vas a una cultura diferente y vas a ver las personas haciendo tales cosas. Entonces la pregunta es, ¿por qué ellos están haciendo así? Y eso es el comportamiento, ¿ya ves? Es el primero, ¿no? El comportamiento. Yo creo que se puede hacer así. ¿Están viendo esto? ¿Qué estoy haciendo? No. No, no se ve. No, ok, no se ve, ok. Entonces, el primero arriba, ustedes van a ver, la primera pregunta es, ¿qué se ha hecho? La respuesta a esta pregunta es el comportamiento de esa cultura. Normalmente nosotros nos confundimos. El comportamiento que nosotros vemos, le decimos que es la cultura. La verdad es solamente lo que podemos ver. Es la cáscara de la banana nomás. Es la cáscara de la sandía. Nosotros no sabemos lo que hay dentro. Solo estamos viendo el comportamiento. Por tanto, si decimos que es el comportamiento de lo que nosotros vemos en la cultura, estamos engañados. Eso es muy equivocado. Porque vemos la segunda pregunta. ¿Qué es bueno? Si nosotros vemos qué se ha hecho, podemos preguntar, ¿qué es bueno? Lo que es bueno, la respuesta es los valores abajo. Son los valores que esta cultura tiene. Si una persona le da más valor, digamos, a las mujeres, nosotros decimos que es un pueblo matriarcal. Si le da más valores a los hombres, es un pueblo, ¿no?, patriarcal. Entonces, hay cosas que nosotros debemos preguntar y estas cosas nosotros no lo podemos ver así recién llegando a una cultura. Entonces, los valores que esta cultura tiene son diferentes de todos. Por eso estaba hablando en el inicio que hay gente que viven en el mismo contexto, en el mismo país, pero piensan diferente. ¿Por qué? Por causa de los valores. A mí me gusta un hamburguer sin cebolla, ¿no? Pero a mí me gusta con todo. O sea, son valores que yo lo doy a los sabores que a mí me gustan. Entonces, bien personal. Ahora, más profundo de que los valores son las creencias que responden a la pregunta, ¿qué es verdadero? Las personas en el mundo están buscando la verdad porque ellos quieren adecuarse a lo que ellos están creyendo. Yo creo en eso, por eso es verdad para mí, que para otras personas puede no ser. Hay muchas religiones en el mundo y cada religión cree en eso porque ellos piensan que eso es la verdad para ellos. Ahora Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que enseñarles a ellos, traer una nueva estructura de creencia, porque la verdad es Cristo. Pero hasta ahí no llegamos. Si cambiamos eso, bueno, las personas van a ir a la iglesia 1, 2 semanas, tal vez 5 años, te vas a casar con esa persona, tú vas a llegar a ser un compositor, un músico, un predicador, tal vez, pero cuando nada que tú haces es diferente de lo que realmente existe en su mundo, entonces tal vez esa persona un tiempo va a estar ahí, pero de repente sale de la iglesia. ¿Por qué? Porque la pregunta que se hace próxima ahí es, ¿qué es real para esa persona?
Y lo que es real para esa persona es lo que da la formación de la cosmovisión que esa persona tiene. ¿Qué es la cosmovisión? Todos aprendimos. Es la manera como yo estoy viendo el mundo que existe afuera de mí. Entonces, la manera como yo me veo y me proyecto es como yo voy a levantarme o montar mi vida. Y eso es parte de mi cosmovisión. Por eso yo hago lo que quiero y lo que me deseo y lo que yo quiero que las personas piensen que soy. Eso viene de la cosmovisión. Pero muchas veces nosotros pensamos que si cambiamos la cosmovisión, entonces nosotros vamos a ser igualitos a todos en la iglesia. Por eso muchas personas intentan cambiar la manera de ver de los creyentes, de los fieles, de los que van a la iglesia. La doctrina intenta cambiar la manera de cómo usted va a estar pensando para que sean iguales a las personas que están en la doctrina. Pero la doctrina no salva. Ahí es que está el problema. Nosotros tenemos muchas iglesias y muchas personas yendo a la iglesia, pero de repente dice, ay, yo estoy desviado, yo no quiero más. Muchas personas se pierden completamente. Pero yo creo que esa persona tal vez nunca ha tenido un encuentro personal con su Salvador Jesucristo. ¿Por qué? Lo que vamos a ver enseguida, la pregunta, ¿qué pasó para esa persona? Es lo más crucial. Cuando preguntamos qué pasó, la persona tiene una historia. Ahora, déjeme explicar bien claro y bien conciso así porque no tenemos mucho tiempo. Cuando el pueblo de Israel fue rescatado de Egipto, ellos tienen una historia, ¿verdad? Ellos están saliendo de Egipto. Eso es la respuesta a lo que pasó. ¿Qué pasó al pueblo judaico? Y el pueblo judaico tiene su historia. Nosotros éramos, ¿qué? Éramos esclavos en Egipto y Moisés vino, nos salvó y Moisés era un ejemplo, una sombra de Cristo que venía. Pero antes de eso, antes de Moisés, había un Jacob y antes de Jacob había otras personas que realmente estaban viniendo contándole su historia. Y el pueblo judaico cuenta historias y le contaba sus historias y le contaba sus historias a todas las personas que venían naciendo y se forma el pueblo judaico. No, ese es el pueblo de Israel. La historia de ellos necesitaba cambiar. Muchos de los israelitas no han cambiado, aún todavía, pero muchos que tienen la religión judaica fueron cambiados. ¿Por qué fueron cambiados? Porque su historia cambió, por tanto su cosmovisión cambió y por eso la creencia que antes pensaba que era solo el judaísmo, ellos cambiaron para cristianismo y por tanto los valores que ellos tenían no eran más los valores del Antiguo Testamento, pero eran los valores, ahora son los valores de la gracia de la cruz. Y por tanto, por causa de esa vida que ellos tienen, miren los cristianos de la primera época, ellos hicieron sus vidas, ellos consiguieron entender que yo puedo morir por Cristo, porque Él se murió por mí. El comportamiento lo muestra. Los primeros cristianos mostraron eso, mostraron que su comportamiento al ver el mundo, ahora que son cristianos, que son transformados, no necesitamos más de eso. Entonces ellos pudieron dar sus vidas. Eso era lo que Jesús quería, que sean mis testigos. Ser testigo es dar vida. Las palabras de testigo que Jesús ha usado cuando le estaba diciendo, recibiréis poder, entonces seréis mis testigos acá en Jerusalén, Judía, Samaria, hasta los confines de la tierra. La palabra testigo viene de la raíz marturión. Y marturión, nosotros entendemos que es martirio. Y martirio es alguien que muere por alguna cosa que él cree. Por eso, Jesús quería que nosotros demos nuestras vidas para eso. Ahora, próximo, tenemos que observar 3 puntos. Todo sobre los círculos exteriores está vinculado y da indicios o está señalando sobre las cosas en el núcleo. Si el núcleo de la historia, el comportamiento que yo tengo es un producto de la historia que yo tengo, que estoy viviendo. No se puede cambiar permanentemente cosas en los círculos exteriores sin cambiar cosas en el núcleo primero. Si el núcleo no se cambia, entonces las cosas del exterior, que son los comportamientos, no van a cambiar permanentemente. Pueden cambiar por un tiempo. Si usted está ahí, si tú le das dinero al tipo, puede cambiar por el tiempo. Pero si no le vas a ayudar más,
tal vez va a dejar de ser. No se puede cambiar cosas en el núcleo sin cambiar permanentemente cosas en los círculos exteriores como resultado. Quiere decir, si hay una transformación, hay un resultado, que mi comportamiento va a ser diferente. ¿Por qué? Porque mi núcleo ha sido permanentemente cambiado. Ahora, parece que es un poco difícil de entender, pero déjenme dar un ejemplo para continuar. Imagínense, hoy en día nosotros tenemos mucho problema y tal vez es un tema muy delicado para hablarse en los días de hoy, inclusive en las iglesias. Digamos, el homosexualismo. Hay gente que es homosexual, sea hombre o mujer. Entonces, nosotros vemos así, la Biblia es claro que el homosexualismo no es una cosa que Dios está aprobando, pero debemos amar a ellos también. Yo no soy contra eso, porque somos pecadores de todas maneras. Entonces debemos amar unos a los otros para que ellos puedan llegar a conocer la gracia redentora de Cristo Jesús, pero sin pecado. Porque si vamos a entrar en la presencia del Señor, con pecado no puede entrar. Y Dios claramente en la Biblia dijo que eso es pecado. Ahora, ¿cómo es que esa persona puede cambiar esa historia? Esa persona tiene una historia. Y le voy a contar una historia. Allá en los Ticunas, en la tríplice frontera de Colombia, Perú y Brasil, existe un pueblo, no voy a decir el nombre del pueblo, existe un pueblo que ha sufrido bastante, pero ellos lograron y el evangelio lo alcanzó y ellos empezaron a creer en Cristo. Tienen muchas iglesias, pero hoy, toda vez que yo voy allá, yo veo algunos jóvenes que son muchas así, parecen mujercitas y, uy, qué pena, pero ellos vienen a los congresos que hacemos allá. Por eso no podemos decir, ustedes son así, medio gay, no vengan. No podemos hacer así. Todos vienen. Ahí nos sentamos, escuchamos, hablamos y sabe lo que descubrí. Ellos tenían una historia muy dura, ¿sabe? Venían muchos extranjeros de Europa, de América, de muchos lugares venían y eran pedófilos. Esos tipos llegaban ahí, querían jovencitos. Y llevaban a esos jovencitos, adolescentes ahí, 14, 15 años, le llevaban a un hotel de lujo y les tocaban y les daban dinero. Un lugar donde no existe tanta economía. Uno, dos y otros llevaron. Uy, es dinero fácil. Tú vas, échate con él y te va a dar un iPhone. Ahora, sienten vergüenza, pero también sienten miedo que si esto se declara, si las personas empiezan a saber, uy, ¿qué va a ser de ellos? Entonces, había un trasfondo de todo lo que había pasado, pero llegó este movimiento y dijo, ustedes necesitan salir de sus armarios, no se queden así nomás. Y ahí vino ese impulso y ellos empezaron a salir. Bueno, qué bien que salieron y por eso podemos charlar. Pero están en la iglesia y no quieren cambiar. Porque alguien le metió en la cabeza que Dios nos ama de cualquier manera, que no está equivocado. Dios nos ama de la manera que somos. Y somos creados imagen y semejanza de Él. Pero cuando fuimos creados, somos creados sin pecado. Pero entró pecado y toda esa historia tiene que ver. Ahora, imagínense cuando nosotros vamos a hablar sobre pecado para personas que no quieren escuchar sobre pecado o nadie les ha enseñado sobre pecado. Es muy difícil. Es de eso que estamos hablando, de contextos difíciles de poder ir a evangelizar. Y estos son parte de los no alcanzados, no solo los pueblos tribales, pero estas personas también son personas no alcanzadas. Y si nosotros no entendemos de dónde viene su historia, uy, solo vamos a estar juzgándolos y nadie va a querer venir a este lado. Porque si de repente nosotros hablamos de amor, pero le vamos a juzgar así, casi matándolos, ahí ya es diferente, ¿no? Jesús permitió que vengan a él las mujeres que eran prostitutas, los hombres que eran tax collectors y personas que no eran tan buenos vistos en la comunidad, pero ellos siguieron a Jesús y ellos se transformaron. Su historia cambió, porque la historia que ellos tenían antes, cuando se encontraron con Jesús, la historia cambió completamente. Entonces, mi historia, cuando ella cambia, entonces mi comportamiento también para siempre va a cambiar. ¿Y cómo nosotros vamos a cambiar? Porque nosotros ahora somos adoradores
de aquel que se dio para mí salvar. Amén. Próximo. Entonces, la historia es lo que inevitablemente nos cambia y da forma. Entonces, la historia es el más profundo motivador del corazón del ser humano. La historia. Cada uno de ustedes tienen su historia. No lo conozco, pero ni siquiera cuando nosotros nos casamos, mi pareja no conoce toda la historia que tengo. Algunas historias yo no quiero compartir porque me da vergüenza, me da miedo. Yo tal vez si le cuento eso, uy, él no va a quererme. Pero mira, en Cristo somos redimidos. Si confiamos que la pareja, la persona que a mí me gusta es realmente de Cristo, entonces podemos confiar. Y esa confianza es lo que Cristo nos dio en el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es que nos va a regenerar. ¿Ok? Más el próximo. Entonces, mi historia es lo que pasó para mí y lo que me cuento a mí mismo sobre el hecho. Ya ves, es bien personal. Nadie más sabe. Solo me cuento a mí mismo. Está en mi cabeza, está en mi corazón. Y algunas veces es vergüenza, algunas veces es culpa, algunas veces es miedo. Entonces, yo no quiero hablar. Pero imagínense si nosotros vamos a evangelizar a una persona que nosotros no conocemos y es un trasfondo transculturalmente de otra cultura diferente, ¿cómo podemos hacer para llegar hasta su historia? Dios hizo eso. Dios podía salvarte a ti, a mí, desde el cielo con todo poder. Josué, te voy a salvar. Josué, Shontek, tu nombre, Shontek, ahora te voy a llamar de Josué y te voy a salvar tal día, tal hora, tal fecha, tal segundo. Él puede, pero él no hizo así. Él vino a ser como yo. Él vino a ser en carne y hueso como yo. El creador se convirtió en criatura y cargó el mismo pecado que yo tengo para que en la cruz lo pueda pagar todo. Él es la única persona que conoce tu historia. Él es la única persona porque es nuestro Dios y Él te conoce. Por eso Él te pide que vengas a Él con su historia. Y cuando tú vienes a Él con su historia, Dios va a transformar, va a cambiar su historia con la historia de Él. Y aleluya, entonces no vivimos más para nosotros, pero vivimos ahora para Él. Aleluya. Pasa el próximo. Entonces, en Marcos 7, 20, 23 podemos ver que lo que sale de la persona es lo que contamina, porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, la libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia, la necedad. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. Nadie puede ver lo que hay adentro, pero lo que sale de la persona es lo que vemos. Por tanto, si yo tengo todo eso cargado en mi corazón como mi historia, entonces lo que yo hago, mi comportamiento, mi habla, todo eso va a salir. Y es por eso que la Biblia dice que el corazón humano está lleno de maldad. El pecado está en nuestro corazón. Próximo. Entonces, nuestro corazón necesita ser transformado. No es mi cabeza, no es mi lente, no es mi ropa, no es mi cabello. Ay, Dios, estoy perdiendo cabello, dame más cabello. No es esa transformación que necesitamos. Ahora, acá tenemos que ver así paso por paso, ¿no? Pero mira, en general es el siguiente. Si nosotros no estamos discipulando la persona, ¿qué va a pasar con esa persona? Esa persona no va a transformarse. Pero la aculturación, conocer la cultura, conocer la persona, hasta llegar a conocer su historia, es igual que discipular a esa persona. Hoy entendemos así, queremos discipular a la persona. Esa persona tiene que llegar a la iglesia, levantar su mano y decir, acepta a Jesús, y entonces va a entrar en un programa de discipulado de la iglesia. Jesús no hizo así. Jesús, antes de las personas que lo han aceptado, Jesús ya estaba discipulándolos, porque Él entró a la cultura de esas personas. Él entró a la cultura de cada persona y le dijo, sígame. Y ellos empezaron a seguirlo a Jesús. Entonces Jesús vivió con ellos, se aculturó a la vida de ellos. Y cuando ellos llegaron a un punto a donde, uy, tú eres Cristo, Hijo de Dios, tú eres el Rey, el Señor, nuestro Salvador. La confesión llegó. Y cuando llegamos a confesar es que nuestro corazón ha sido transformado.
Ahora, la próxima es más interesante, ¿no? Cuando no impactamos el núcleo, lo que va a expresar es una cosa diferente. Próxima pantalla yo creo que va a mostrar. Si nosotros no aculturamos o discipulamos a esa persona, ¿cómo debemos llegar? Nosotros no podemos llegar directamente al núcleo, es difícil, pero vamos a llegar a su comportamiento. Entonces quiere decir, ellos toman eso, voy a tomar ellos con eso junto. Porque cuando me siento con esa persona tribal allá en la selva y él me da una bebida que, uy, huele, ay, ¿qué es eso? Hay un bicho ahí que está, no puedo. Y parece que está acá como 10 días y ya está fermentado, huele feo. Pero si tú te sientas, te da y tú tomas, ¿qué va a pasar? Tú estás aculturando al comportamiento de ellos, a lo que están comiendo. Uy, ese chico es diferente. Había otro que vino y se escapó, pero este es diferente. Sentó, le vamos a dar más. Vamos a darle manito de oso, de mono. Manito de mono vamos a darle. Y viene una manito así de mono. Y tú le chupas. Está rico, qué rico. Y más, poco más y poco más. Tú estás aculturándote. Entonces vas a entender por qué ellos comen así. Porque ellos tienen los valores. ¿Por qué ellos comen de esa manera, esos bichos? No, ahí vas a entender a los pocos. Y con ese tiempo de aculturar, las personas entonces, ¿qué pasa? Van a confiar en usted. Y la confianza que tú estás ganando va a dar un espacio a donde tú vas a tener la oportunidad de escuchar de primera mano la historia de ellos. ¿De dónde vienen? ¿Cómo se han hecho? Y si nosotros llegamos hasta el núcleo, a la historia de ellos, entonces necesitamos trabajar para que este núcleo cambie. Porque si este núcleo no cambia, ahí está el problema. Han aprendido sobre sincretismo, ¿verdad? Si no cambia, no es transformado con la historia de Dios a la palabra de Dios, entonces lo que vamos a ver del comportamiento de las personas va a ser el sincretismo. Ahora, no estoy criticando ninguna religión, pero vamos a decir, de hecho, de que el catolicismo en el mundo es una religión sincrética. Porque el catolicismo llega, habla de Dios, habla de Jesús, habla de María, de los santos y todo, pero cuando llega a una región a donde esas personas no quieren todo, entonces el catolicismo da unos contornos así, dice, no, tú puedes hacer eso, sí, déjalo nomás ahí, no hay problema. Si tú vienes a la misa y tú haces eso, tú haces aquello, está bien, y tú continúa haciendo lo que quieras. Eso es sincretismo. La mudanza, el cambio del comportamiento que es para agradecer y adorar a Dios no existe. Es una cosa que es muy centralizada del egoísmo del ser humano para sentirse bien. ¿Cuántos de nosotros estamos yendo a la iglesia para sentirnos bien, no para adorar a Dios? Hay muchas iglesias hoy a donde los jóvenes están de montones yendo. ¿Por qué? Porque se sienten bien. Queridos, la iglesia, el cuerpo de Cristo, no es para que tú vengas y te sientas bien, no. Es para que tú vengas y adores a ese Señor que ha dado su vida para salvarte. Pero si el núcleo no ha cambiado, entonces difícilmente yo podría decir que esa persona ha sido salva también. Porque ahora él no está adorando a Dios porque Dios le salvó. Está allá porque quiere alguna cosa, quiere sentir alguna cosa, quiere recibir alguna cosa. Y si el pastor de la iglesia para de dar esas cosas que él necesita, entonces va a cambiar de iglesia. Las iglesias son como shopping hoy. Si no te gusta esta, vas allá. Si no te gusta esa, es muy estricto, vas allá. Si te dice que una doctrina así, hay otra. Hay mucho. Imagínate, en el mundo donde estamos nosotros, donde está el pueblo alcanzado, la iglesia alcanzada, estamos haciendo shopping de iglesias. Imagínense en lugares a donde no hay iglesia. Esos son los pueblos no alcanzados, son las personas no alcanzadas que necesitan escuchar el evangelio. Próximo. Mateos 9, 16 a 18, Jesús explicó eso. Y eso es, yo creo que es la contextualización magna. Nadie remienda un vestido viejo con un retazo de tela nueva, porque el remiendo fruncirá el vestido así, ¿no? Y la rotura será peor, va a ser mayor. Ni tampoco se echa vino nuevo en odres viejos,
De hacerlo así, se reventarán los odres, se derramará el vino y los odres se arruinarán. Más bien, el vino nuevo se echa en odres nuevos y así ambos se conservan. Contextualización magna aquí. Jesús está diciendo, si estás con un vino viejo, colócale en un odre, en un recipiente viejo, porque así no se va a dañar. Si es nuevo, colócalo en el nuevo. Si es viejo, en el viejo. Entonces, hay que conocer lo que tú tienes y el contexto a donde vas. Y esto es inicio de contextualización. Próximo. Sí, si no contextualizamos, entonces vamos a crear sincretismo. Por tanto, es muy importante que no lleguemos allá solamente diciendo Jesús te ama o haciendo un trabajo social para que conozcan a Jesús. Ellos tal vez nunca van a conocer a Jesús, pero van a conocer su proyecto social. Que todos los años van a querer que ustedes vayan y hagan el proyecto social. No les importa Jesús. Oye, mira, chico, si tú levantas la mano, ellos vienen el año que viene también. Pero ni todos levanten la mano hoy, porque si no, ellos van a pensar, a todos ya tienen Jesús, entonces ya no necesitamos ir allá. Son muy, muy, muy expertos. Eso yo lo he visto con mis propios hijos, ojos, no hijos, con mis propios ojos lo he visto. Gente hablando, porque imagínate, soy un cara chino, ¿no? Asiático y hablo español. Si yo estoy entre medio de ustedes y me quedo quieto, no hablo nada, nunca van a pensar que yo hablo español. Y yo estaba así en una comunidad en México. Y a las personas estaban hablando así. El jefe de la comunidad llamó a los chicos y dijo, mira, tú vas a levantar mano de esta semana. Porque nadie puede levantar. Si todos levantan, ellos no van a venir más acá. Ya entendieron cómo funcionan los negocios. Entonces, si no contextualizamos con la palabra de Dios para que el corazón, la historia transforme, entonces ellos van a continuar haciendo el sincretismo. Próximo. ¿Hasta aquí entendieron? ¿Está más o menos o está muy rápido? Ok. Después van a haber preguntas. Es verdad que no habrá cambio hasta que alguien aplique la verdad hacia el núcleo. Esto implica dos cosas. Debemos entender el problema central que enfrentan diariamente y debemos saber cómo enseñar y discipular o aculturar claramente en su contexto para enfrentar con el problema central. Esto aquí es muy, muy importante. Tal vez esto es lo que nosotros vamos a acabar hablando toda la noche, pero fíjense, si nosotros vamos y no entendemos el problema que esta gente está pasando todos los días, nunca ellos van a aceptar o que usted llegue o van a hablar con usted o le van a abrir el corazón para hablarles la historia de ellos. No, porque nosotros cuando vamos a esos lugares, ¿qué pensamos? Estamos viendo primero, vamos a analizar, uy, ese pueblo aquí no está andando descalzo. Creo que necesitan zapatos. Y ahí vamos en Nueva York y en las tiendas y pedimos así, mire, regálame zapatos. Vamos a llevar zapatos para ese pueblo que estos nunca tienen zapatos, pobrecitos. Y ahí llevamos zapatos. Pero no sabemos si es realmente zapatos que ellos necesitan. Y ahí les regalaron un montón de zapatos y después ellos tienen problemas ahora porque nunca sacan esos zapatos de sus pies y ahora están creando hongos ahí dentro y los bichos y la verdad es que algunas personas van a tener que amputar sus dedos de los pies o su pierna también porque nunca limpia. Cuando estaban sin zapato, estaban descalzos, era muy saludable. ¿Sabías que es saludable andar descalzo sin zapato? Y nosotros le metemos porque pensamos que están descalzos y pobrecitos. No, hay que escucharlos para entender realmente cuál es el problema central. Porque Jesús va a solucionar eso, ¿sí? Pero nosotros pensamos que el problema es eso y eso va a servir para abrir la puerta para el evangelio. Algunas veces sí, muchas veces no. Por eso tenemos que estudiar bastante. Persona que quiere ir a alcanzar y evangelizar o llevar el evangelio a un pueblo no alcanzado, que nadie ha entrado todavía, necesitamos tener mucha estrategia, mucha oración, mucho estudio. Eso es lo que quiero decir. Pasemos. Las culturas del miedo, entonces, hablando, normalmente son personas que viven en la selva y son personas que todavía no ha ido ningún misionero a hablarles sobre el evangelio. Decimos Ventana 1040, la Europa y todos los lugares. Y mira, ¿sabe qué?
Estados Unidos es el país que más misioneros recibe. Hay creo que más de 70,000 misioneros extranjeros en los Estados Unidos, fuera de aquellos que viven acá y son pastores y dicen misioneros, no, del exterior que vienen. Pero esas personas son misioneros para, digamos, si yo soy puertorriqueño, yo vengo como misionero a Estados Unidos para ayudar a una iglesia puertorriqueña en Nueva York. Eso soy misionero. Si yo soy un brasileño y voy a Boston para ayudar a un pastor y que es una iglesia brasileña y son misioneros. Ahora, tenemos que entender una cosa, misionero no es así. La palabra misión no existe ni en la Biblia. La palabra en la Biblia, lo que Cristo dijo es apostolos, es el que es enviado. El que es enviado es para dónde, es para hacer discípulos. Entonces nosotros tenemos esa visión, esa idea de que hacer misiones es ser enviado por Cristo. Entonces, ¿quién es Cristo? Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces, ¿quién tienen que enviar al misionero? Es la iglesia. Entonces, la iglesia junto con las agencias misioneras que trabajan, entonces van a enviar al misionero, porque él es el enviado. La misión o el ser misionero no es lo principal. Lo principal es ser enviado. Y la persona que es enviado va a ser enviado para morir a donde está, a donde Dios le va a mandar, porque no le cuesta. Él tiene que sacrificarse. La persona que es misionero tiene que sacrificarse para ir a ese lugar donde Dios está llevándolo. No con el pensamiento de que, ¿cuánto voy a ganar? Voy a tener seguro de salud, seguro de médico, seguro de esto, seguro de aquello. ¿Y en qué avión me van a llevar? No me lleven en Spirit, por favor. Si me llevan en Spirit, yo no quiero ser misionero. Ay, no, hermanos. Mira, ser misionero es ser enviado. Y el ser enviado, la palabra es apóstolos. Tenemos que vivir y morir como los apóstolos. ¿Ok? Entonces, estas personas de las culturas del miedo, mucha gente no está yendo. Por eso estoy diciendo que ellos son los últimos a ser alcanzados y son las personas que están viviendo en la selva a donde casi nadie quiere ir. Yo voy a mostrarles de aquí a poco qué pasa. Entonces, esas personas, como dije antes, son del animismo. Y lo que viven, esas personas que viven al animismo, uy, son muy difíciles de acercarse, porque para ellos todo es espiritual. Ahora me doy cuenta, ¿sabe? Muchos de ese animismo está entrando en nuestra cultura hoy, porque el animismo, todo tiene vida, ¿no? Todo es anima. Inclusive esas caricaturas de dibujos animados de los japoneses, ¿cómo se llama? Anime. Porque el anime le da vida a todo, ¿no? Ahí ustedes van a fijarse. Por eso se llama anime. Entonces, el anima, que es la palabra latino para el espíritu o alma, es dar vida a todas las cosas. Entonces, mi vaso aquí es, si fuera por ánima, tiene una vida. Y yo no le puedo tratar mal. Ay, qué bonito, tengo que tratarlo bien. Si no, en la noche puede tener vida y matarme. Eso es lo que piensan las personas que están en la cultura del miedo, porque hasta el viento puede dañarte. El sol puede dañarte. Las hojas que caen, si caen de alguna manera diferente, puede dañarte. La cobra, la culebra, el pescado, la piraña. Si tú no estás bien con el mundo espiritual, tú te metes en el río y vas a nadar. Los otros no van a comer, pero las pirañas van a comerte a ti. Uy, imagínate, ese es el mundo que ellos están viviendo, lleno de miedo. Pero ellos hablan también con los animales, ¿verdad? El jaguar, el caimán, ellos hablan también y conversan y se cuentan. Ahora, extraño, ¿no? Porque los chicos de hoy, nuestros niños que van a los cinemas, movie theater, ahí están viendo una película, El Rey León, dice, ¿no? Y mira, ¿te fijaste? El león habla, el león canta, el león baila. Para una persona que está en la tribu, cuando ve eso, no filtra. Él está diciendo, uy, mira, los gringos allá están viendo, el león habla, igual que nosotros, son animistas. No, nosotros no somos animistas, pero parece que no nos damos cuenta que estamos viviendo en una cultura donde
nos meten tantas cosas que nosotros sin percibir ya estamos acostumbrados a esas cosas. Por eso también vivimos en miedo. Esas personas están siempre haciendo encantamientos, brujerías, para apaciguar a esos espíritus que pueden traer maldición. Próximo. Si alguien va a predicar el evangelio para ellos, debe ministrar para esta parte más necesitado de ellos. Él debe predicar un mensaje sobre la gracia que liberta, que los libra de su responsabilidad a los temores de los espíritus y trata con su miedo. Si ellos se quedan convencidos sobre esto a un nivel del núcleo y ellos vivirán una vida de adoración, sus corazones pertenecerán para siempre al único que les puso en libertad de su miedo al mundo espiritual. Eso es lo que tiene que pasar. Claro. Bueno, pasemos. Los cambios entonces cuando llevamos el evangelio para ellos no es fácil porque los norteamericanos no entienden a los mestizos. Quiere decir, vamos a llegar a un país, Brasil, por ejemplo, los mestizos están allá. Americano y mestizo, los norteamericanos no se entienden bien, ¿no? Me cuesta mucho esta banana, posso ter una banana, habla así. Eita, ¿qué está hablando ese chico ahí? Y los mestizos le van a estar diciendo en inglés también, good morning, how are you, sir? Y el gringo no entiende, hasta el lenguaje. Pero también los mestizos no entienden a los norteamericanos. Y ahí están los pueblos indígenas que tienen que ser alcanzados. Y estos pueblos indígenas no entienden los norteamericanos ni a los mestizos. Y los norteamericanos o los mestizos no entienden a los pueblos indígenas, no saben de la cultura. Pero también los pueblos indígenas ni siquiera se entienden entre ellos muchas veces. Entonces existe esta dificultad de entender la cultura para poder alcanzarlos. Cambio. Y el cambio, entonces, por ser confuso, ¿de dónde vienen todas esas culturas? Ya hablamos hasta ahora, ellos vienen de las historias heredadas en cada cultura. Esas historias que están en el núcleo producen una cosmovisión que da inicio a unas creencias, que da valores y el comportamiento hace cada cultura única. Sus historias de herencia tienen una explicación para todo lo que ellos están haciendo. ¿Por qué haces así? Es porque tiene una historia. ¿Ya? Esa es la historia, es el núcleo de todos. ¿Pasamos? Entonces, la fe que no cambia sus vidas no los va a salvar, porque parece que tienen fe, pero es solo un comportamiento. No es un cambio que vino, una transformación desde el núcleo. Es solo un comportamiento. ¿Quieres ser cristiano? Tienes que venir a la iglesia todos los domingos, los miércoles, los jueves, los sábados. Tienes que dar ofrenda, diezmos y todo eso. Comportamiento. Y si tú haces eso y después te vas a bautizar, ahí estás salvo. No, no es. La fe de ellos no tiene que ser de las cosas que ellos están haciendo. Es una transformación del corazón. Si ellos no fueron libertados de los espíritus y no están disfrutando de una relación profunda con Dios, es tampoco muy probable que ellos tampoco fueron perdonados. ¿Ya ves? Si nosotros no tenemos esa transformación a nivel del corazón, entonces realmente tal vez nunca fuimos salvos. A ver, próximo. Dios sabe de nuestras necesidades más profundas. Él nos conoce. Él conoce su historia y por eso pagó por todos ellos en la cruz. Él trató definitivamente con nuestra culpa, vergüenza y miedo en la cruz. Amén. Ahora vamos a pasar para cómo es alcanzar a los pueblos tribales. Puede pasar, puede pasar, puede pasar. Ahí para. Pasa uno arriba. Arriba, arriba. Antes de eso. Eso. Entonces queremos alcanzar a los pueblos no alcanzados. Cuando hablamos de pueblos no alcanzados, normalmente nosotros hablamos de la ventana 1040. ¿Quién ya escuchó de la ventana 1040? Muchos, ¿verdad? Aprendimos, sabemos. Y muchas personas de esa ventana 1040 son los paralelos, ¿no? De la latitud 10 a 40, arriba de la zona de la circunferencia que divide el mundo en dos, la línea del Ecuador.
Pero por más casi 50 años, la función de la iglesia en alcanzar 1040, esos pueblos de las 1040, ha sido intensificado y muchos hablaron y todavía hablamos y todavía mandamos, entrenamos misioneros para ir a las 1040. ¿Qué es lo que está pasando hoy en las 1040? Hay mucha diáspora. Estos países donde existen los pueblos de la ventana 1040 están sufriendo persecución, están sufriendo políticamente, ¿no? Están sufriendo económicamente, están sufriendo religiosamente, mucho sufrimiento. Y son los países que son más pobres, más populosos y más violentos. Y están allá en la 1040. Y lo que estamos haciendo hasta hoy, intentamos, pero no hay mucho suceso, porque hay mucha dificultad. ¿Qué es lo que Dios está haciendo en los últimos 10, 15 años? Esas personas que están viviendo en la 1040 están haciendo diáspora. ¿Alguien entiende qué es diáspora? Diáspora es la dispersión de los pueblos. Entonces, el pueblo judaico es diáspora también, porque ellos durante el cautiverio, ellos estaban saliendo. Durante Babilonia, ellos estaban siendo diáspora. Y por los 400 años en silencio, antes de la venida de Cristo, muchos judíos han sido diáspora. Entonces, ellos vivían en todas las extremidades del mundo conocido. Ahí la ventana 1040 entra. Y esas personas también están siendo dispersos. Están yendo a lugares para libertad religiosa, libertad económica, libertad política. ¿Y dónde están yendo? Muchos de ellos están yendo a países que son libres. Y esta foto muestra a la diáspora que está aconteciendo. Porque ellos están yendo a países como Estados Unidos, África del Sur, América del Sur, América del Norte, Oceanía, todos esos lugares donde se puede predicar el evangelio libremente. Y ellos están viniendo para escuchar ese evangelio. ¿Y cuántos nosotros no sabemos así de las historias de personas que vienen de esos lugares y han sido cambiados, transformados a través del discipulado de las iglesias que están? ¿Listo? Pero, ¿quién no hace diáspora? Próximo. ¿Quién no hace diáspora? Son las personas de la ventana verde. Esto es un video, no sé si cargó el video. ¿Listo? Si clicas en el video, puede dar. Esa es la ventana verde. Si no hay, después le mandamos el link a ustedes. Ustedes tienen el link en el site y lo van a ver. Pasa. Puede pasar. Ahí, ya. Mateo 24:14 dice, y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. ¿Quién dijo esto? Fue Jesucristo. Él mismo dijo que vendrá el fin. Él ya sabía el fin. Solo no le dijo a los discípulos qué día, qué hora, qué año. No. Dijo que eso es del Padre. Jesús, como Dios mismo sabiendo, no necesito declararlo. Pero él sabía que viene un fin. Así como nosotros sabemos que viene un fin. Toda la vida que ha sido generada por Dios en la creación, él ya sabía que venía un fin. Y él ya tiene un plano para todo eso. Es para que nosotros, cuando todo termine, vamos a vivir toda eternidad a donde él está. Por eso, Apocalipsis, ¿no? Capítulo 7, versículos 9 y 10, que Juan vio el número que nadie podía contar. Había pueblos de toda lengua, raza, naciones que estaban en un lugar, tanta gente adorando a Dios con sus lenguas, con sus vestimentas, todo se podía distinguir. Juan había distinguido esas personas de todo el mundo. Y Jesús está diciendo, este evangelio del reino, fíjese, es el evangelio del reino. Cuando Jesús vino a la tierra, dijo, el reino del cielo está acá. El evangelio del reino. ¿Quién es el evangelio del reino? Es Cristo Jesús. No podemos estar predicando otro evangelio. Y hay mucha gente que está hablando de tanta tontería, de evangelios diferentes. No existe otro evangelio. Ahí podemos ver en Gálatas capítulo 2, cuando Pablo está diciendo a las iglesias de Gálatas que no existe otro evangelio a no ser aquello que nosotros le hemos dado a ustedes. Y mucha gente estaba ya cambiando el evangelio. No es tan diferente hoy. El evangelio del reino se predicará. Y aunque tú quieras o no, se va a predicar. ¿A dónde? En todo el mundo. Ese mundo que nosotros conocemos. Como testimonio. Mira la palabra testimonio. Aquí está de nuevo. Marturión.
como testimonio a todas las naciones. Quiere decir, nosotros tenemos que llegar como marturión a todas las naciones, todos los pueblos étnicos, toiste etne. Entonces son naciones, son pueblos étnicos, no son países geográficos, no, son naciones. ¿Cuántas naciones hay todavía que no han escuchado el evangelio? 7,000 naciones, más o menos 7,000 naciones. Mira, todavía hay tanta nación que ni siquiera ha escuchado una vez en cuanto nosotros estamos peleando por causa de denominación, por causa de eso. ¿Qué color vamos a pintar la iglesia? Esa es nuestra pelea. En cuanto hay gente muriendo, por eso hay que intensificar que las iglesias puedan alcanzar los no alcanzados. Es muy importante. Y Jesús dice al final, cuando todo el mundo va a escuchar el evangelio predicado como testimonio para todas las naciones, entonces vendrá el fin. Estamos en misiones. Misiones tienen un inicio y hay un fin. Entonces, misiones, la verdad, es escatológica. Escatología no es solo estudio de los fines del tiempo. La verdad es que la escatología que Dios ha colocado es que empezó y va a terminar. Empezó en la creación y va a terminar en el juicio final. Y entre medio de eso, nosotros, ¿qué estamos haciendo? Estamos siendo testigos de todo lo que Él hizo. Y podemos hacer eso en los países, en los pueblos que ahí todavía no han escuchado el Evangelio. Y a través de la prédica del Evangelio, ellos van a llegar a conocer quién es Jesús. ¿Y sabe qué dijo Jesús en Juan capítulo 17? Que cuando nosotros, el cuerpo de Cristo, somos uno, cuando somos uno, así como tú y yo, Padre, somos uno, quiero que ellos también sean uno. Pero no estaba hablando de los discípulos nomás, estaba hablando de todos nosotros. Esa oración sacerdotal cuando él dijo, cuando todos somos uno, el mundo va a saber quién soy yo, quién es usted, quién me ha enviado. Tal vez todavía no estamos siendo uno. Ese es el gran problema de nuestra generación. Próximo slide. Hay muchos pueblos, había muchas fotos acá. Entonces, esos pueblos son pueblos tribales que están en el mundo. Pasa. Esos pueblos tienen que ser alcanzados. Pase. Diferentes. Algunas de esas fotos yo los saqué. La mayoría. Pase. Hay más fotos. Pase. Pero hoy muchos están interesados en escuchar la palabra de Dios. ¿Y por qué estamos haciendo la ventana verde? Para llegar, no solo yo o nosotros, pero ustedes que están escuchando, Dios, yo creo que el Espíritu Santo les va a convencer en su corazón a un lugar que ustedes deben ir. Y si ustedes no van a ir, tal vez ustedes puedan estar en conexión con otras personas que ya están yendo, o con jóvenes o iglesias indígenas allá. Es lo que nosotros hacemos como Ventana Verde, para conectar el cuerpo de Cristo donde hay iglesia, que somos nosotros, para levantar la iglesia, el cuerpo de Cristo, donde no hay, que está en la selva. Entonces, la tarea que nosotros tenemos, pase, ese es un brochure que ustedes pueden bajar del website y pueden imprimir y hacer lo que ustedes quieran de buen costo. Entonces, hay más o menos 2,200 pueblos tribales que viven en esa ventana verde. Ahí cuando ustedes dan un QR ahí, ahí va a estar el video en el YouTube. ¿Ok? Pase. Entonces, hay 4 desafíos que creo que existe en alcanzar los pueblos no alcanzados en la ventana verde. Pase atrás. Ahí. 4, rapidito. Hay un desafío, un reto geográfico, otro es político, otro es cultural y otro es eclesiástico. Entonces, el geográfico económico es que como ellos viven en la selva, es muy difícil llegar hasta ellos. Entonces, ir a una ciudad puedes llegar, coger un avión y llegar a la ciudad, pero ir a la selva, a la jungla, es diferente. Porque de allá tú tienes que coger otro avión pequeño, una avioneta pequeña, y después o andar en la selva o ir de barco pequeño 10 horas, 10 días, 15 días, y son lugares casi inaccesibles, como nosotros no podemos ir hasta allá, ¿no? Ese es un desafío. Otro es político-religioso. Hay muchas religiones en la selva, ahora no solo en Amazonas, pero en el otro lado del mundo, donde está África y sudeste asiático, la religión islam está entrando mucho en esos lugares, ¿no? Por eso hay muchas leyes gubernamentales que prohíben la entrada de los no indígenas o no nativos. Las Naciones Unidas hacen protección cultural, dice que tenemos que crear, así proteger la herencia de los indígenas. Entonces tiene que dejarlo de la manera como están.
y prohíben la entrada de evangélicos, porque el evangélico es el que va ahí y destruir la cultura de ellos. Bueno, yo no concuerdo con eso, porque toda vez que yo voy a un lugar, el indígena comparte el evangelio, la cultura de este individuo es mejorada, la cultura es perfeccionada a través del evangelio que ellos reciben. Ellos no van a dejar su cultura, su costumbre, no, solo el corazón, el núcleo ha cambiado. Y de la manera como expresa eso ahora, expresa para adorar a Dios. Imagínense, con toda la cultura, plumaje, pintura, todo eso, puede adorar a Dios, sí. Entonces la cultura sería otro también, ¿no? Porque son costumbres, comida, lenguaje, todos diferentes y contexto diferente. Pero el desafío mayor que yo creo es el número 4, que es la denominacional y eclesiástico. Porque para alcanzar a esas personas, nosotros debemos estar de manos dadas para ir juntos. Como están haciendo Mon aquí es de varias denominaciones, de varias iglesias que están juntándose para poder aprender. ¿De dónde? De la palabra de Dios, para poder llevar la palabra de Dios. No es para llevar denominación. Pero el centralismo ministerial crea 3 pecados mortales. Primero, que es la competición. Yo hago mejor que tú. Entonces mi iglesia es mejor que tú. Nosotros tenemos más recursos. Por causa de la competición estamos creando duplicación en el campo. Entonces hay una aldea, una comunidad indígena de 120 personas. Hay una iglesia acá, pero acá también hay otra. ¿Por qué necesita 2 iglesias en una comunidad pequeña? Es porque estaban haciendo competición. Soy mejor que el otro. Yo puedo dar más que los otros. Yo te construyo una iglesia. No, yo te construyo una iglesia mayor. Existe eso todavía. Y esa duplicación entonces crea el tercero pecado mortal, que es el territorialismo. Acá es de nosotros. Estos indígenas son de nosotros. Como si ellos fueran un trofeo, un premio del trabajo que ellos están haciendo. Eso me lastima mucho el corazón. Entonces, la competición, la duplicación y el territorialismo está impidiendo que el evangelio sea predicado en todos esos lugares. Vamos. ¿Qué es lo que intentamos hacer como Ventana Verde? Pase ahí. Tenemos la tarea de conectar, de empoderar, de alentar. En inglés, yo he colocado como 3E. Engage, empower, encourage. ¿Ok? ¿Qué es engage? Engage es ir hasta donde ellos están. Dios envió a Jesús para venir a nosotros, ¿verdad? Él no dijo allá en el cielo, uy, voy a salvar a todo el mundo ahora. No, él tiene poder para hacer eso, pero él no lo hizo así. Él prometió, profetizó en el Antiguo Testamento cómo va a venir el Mesías. Y él realmente vino de la manera como Dios quería. Y él vino a conectarse con nosotros, a hacerse pecado por nosotros. Él no tenía pecado. Pero Pablo dice en Filipenses que él se vino y se hizo pecado por nosotros. Él que no tenía pecado. Pero él vino. Por eso nosotros tenemos que ir a encarnarnos. La encarnación es muy importante. Y no puedes hacer eso si no vas. Por eso hay que ir. Pero también tenemos que empoderar a las personas. Pero ese concepto de empoderar no es lo que el mundo está diciendo. El concepto de empoderar es que las personas necesitan primero el poder del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Si no predicamos la palabra de Dios, si no enseñamos, si no discipulamos, esas personas nunca van a tener el poder del Espíritu Santo, que es dado a través de la palabra de Dios. No es solo porque estoy orando. Recuerda que Pablo y Pedro estaba allá y el Simeón quería, yo también quiero ese poder, pero él no podía tener ese poder. Él quería comprar ese poder. No puede. Es en oración, en ayuno, en la palabra de Dios. Ese es el primer poder que hay que dar. Y cuando en ese proceso empoderamos a la persona, descubrimos cuál es la necesidad real de ellos. Y si juntos descubrimos esa necesidad que ellos tienen, ¿qué pasa? Entonces empezamos a empoderar de una manera más física para suplir las necesidades que existen en el conflicto diario de ellos. Entonces, no traer cosas que yo pienso que ellos necesitan, pero que ellos van a realmente hacer lo que ellos necesitan. Entonces, cuando nosotros salimos de ese lugar, ellos pueden continuar haciendo. No van a estar dependiendo de nosotros. Y el último es encourage. Encourage es alentar, ¿no? Y esas personas necesitan aliento. Y nosotros necesitamos aliento. Ustedes necesitan ser alentados, necesitan ser animados unos a los otros. Jesús dijo cuando envió a los discípulos,
yo les doy potestad para que vayan y discipulen a todos, ¿no? Preguen la palabra de Dios, prediquen, pero yo voy a estar con ustedes hasta el fin de los tiempos. Ay, me gusta esa parte. Muchas veces nosotros nos concentramos mucho en ir, predicar, ir, y estamos tan locos en querer ir, pero estamos yendo sin Jesús. Estamos yendo. ¿Y dónde está Jesús? Jesús está allá atrás. No necesitamos Jesús, ya tengo todo. No, Jesús dijo, yo voy a estar con ustedes hasta el fin de los tiempos. Eso es lo que necesitamos. Y Jesús dijo, voy a estar con ustedes. Ahora, imagínense, yo puedo decir a ustedes, voy a estar con ustedes mes que viene, pero algo sucedió y yo no puedo estar con ustedes. Soy ser humano. Yo te puedo hacer una promesa, pero tal vez no lo voy a cumplir. Pero Jesús no. Jesús dijo, yo voy a estar con ustedes y Él va a cumplir. Gloria a Dios. Y es por eso que necesitamos animar unos a los otros. Porque quien anima es el Espíritu Santo. ¿Y quién está con nosotros? Es Cristo Jesús, que dijo que va a estar con nosotros hasta los fines de los tiempos. Y si nosotros podemos animar unos a los otros con las palabras de Cristo, entonces la tarea puede ser cumplida. Próximo. Ahí nosotros vemos esas tres partes que yo les dije. El engage, eso. La foto de ese señor es Justiniano, que es un búcalo allá en la zona de las Filipinas. Cuando fui allá, estábamos en una fiesta y ese señor había cortado más de 40 cabezas. Si se fijan bien, en su cabeza tiene un aderezo y allá tiene unas pepitas. Todas esas conchitas, cada conchita representa una cabeza que él cortó. Ahí yo soy bobo, ¿no? Yo le abracé y todo estamos bien porque él es creyente, ¿no? Pero yo le pregunté así, ¿puede decirme cómo ustedes cortaban cabeza? Porque ellos son chicos, no son altos, llegaban así, ni a mi hombro llegaban. Mi tamaño es 1,79, quiere decir, ellos llegaban 1,50 nomás. ¿Y cómo unas personas de casi pigmeo pequeño pueden cortar cabeza de todo el mundo? ¡Wow! Ahí yo le pregunté, ¿cómo ustedes cortaban cabeza? A ver, él sacó el bolo ahí, que es el machete, ¿no? Y le hizo así. Y ahora, ¿por qué pregunté? ¿Será que él va a cortar cabeza ahí para mostrarme? No. Ahí él dijo, nosotros tenemos una danza. Ahí ellos bailan así, están bailando. Y dijo, tenemos unas zarabatanas. ¿Cómo es zarabatana? Así. ¿Es zarabatana se dice? Ahí tiene veneno. Y cuando le toca el veneno, ellos empiezan a alucinarse. Y nosotros llegamos allá con un grito. ¡Ah! Y todos piensan que somos monstruos. Y ahí se esconden. Y cuando estás asustado y ves una cosa que es monstruo, tú haces así con la cabeza. Ahí es cuando nosotros le metemos el machete y le cortamos la cabeza. Ok, gracias por avisarme. Gracias. Pero está bien. Ya paró hace unos 30, 40 años que ya no corta más cabeza. El misionero que ha trabajado con ellos está también trabajando con nosotros. Se llama Jay Jackson. Su hija, sus hijos son todos, unos son nacidos allá en ese lugar. Él discipuló a esas personas. Hoy ellos plantan café allá porque son 1,200, 1,500 metros de altura, ¿no? Ellos plantan café arábico. Y después pueden ir al Facebook que ellos tienen ese café Búcalo. Les voy a mandar el link ahí. Café Búcalo. Ese café no puede salir de Filipinas porque ya está comprado. Antes mismo de estar plantado o cosechado, el café ya está vendido. Porque el marketing de ellos es tremendo. El marketing de ellos es así. Mire, nosotros vendemos café, ese café es nuestro. Antes cortábamos cabeza, pero ahora vendemos café. ¿Quieren comprar? Pues yo quiero, pues y no quiero perder cabeza. Mejor comprar café. Todo el café que ellos producen se vende todo. No sobra nada. Y yo quiero tomar un poco de ese café, pero hace tiempo que tomé. Entonces, hoy ellos plantan café, cosechan café, venden café y ya tienen 40 misioneros. ¿Recuerdan los actas? Esos actas, los flojos que no quieren hacer nada. Tienen 40 misioneros búcalos que están trabajando entre los actas. Aleluya. Eso es lo que Dios está haciendo. El corazón transformado, ¿qué está haciendo? Está siendo enviado.
Próximo, el conectar, después el empoderar. Cuando nosotros llegamos a zonas a donde no conocemos muy bien, pero queremos entender qué es lo que está pasando, cuál es el problema diario, tal vez la economía no es buena, ¿sí? Estaba en la selva del Amazonas de Colombia y un chico vino, quiero construir una iglesia. Yo le dije, no, yo no soy constructor de iglesia, ni tampoco pídeme dinero porque yo soy un chino coreano, así mi bolsillo ya está con agujero, ya no tengo más dinero. Él dijo, no, 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 no es eso. Quiero invitarte para que vengas a donde yo vivo. Yo fui con él y él me contó su historia, que cuando él aceptó a Jesús, antes era un borracho y beberón y les echaron de su casa, pero siempre volvía a su casa y dormía en su casa. Tenía algunos hijos por ahí, ni sabe quién es la mamá o ellos no saben quién es el papá. Era un chico así, pero aceptó a Jesús, transformó de verdad. Su papá le echó fuera de la casa y él se decidió así, no voy a salir de la comunidad. Y nadie quería, él vivió por 2 años debajo de un árbol de mango, y continuó firme. Y un día él tenía 4 o 5 jóvenes seguidores, discípulos. Y él dijo, aquí yo quiero construir la iglesia. Es un terreno que yo gané. Pero en ese terreno yo quiero plantar yuca. Y cuando tengo yuca suficiente, yo quiero vender fariña. Que fariña es lo que están viendo ahí. Se hace para como una harina gruesa que ellos toman toda hora, la fariña en el Amazonas. Tienen que probar. Se llama quiebra diente porque es gruesa, parece piedra. Entonces él me dijo, voy a plantear yuca, pero necesitamos un motor para arrancarle y hacerlo así como golpearlo, ¿no? Y para hacerlo fariña. Y le dije, déjame ver, ¿cuánto cuesta ese motor? Él dijo, no sé, ahí está. Y yo fui a ver a las tiendas y el motor creo que costaba, motor y aquel sartén enorme de 2 metros, era más o menos $800. Wow. Mira, nosotros podemos decirle a usted así, MON, Messengers of Nations. A ver, vamos a hacer una ofrenda aquí. Necesitamos $1,000. Vamos a recaudar $1,000 rapidito. Pero no era eso lo que yo quería. ¿Cómo es empoderar entonces? Es conocer el problema y la necesidad. Sí, ya. Ahora estaba haciendo un negocio con ellos. A ver. ¿Cuál es su parte? ¿Cómo vas a entrar en hacer ese negocio? Y ellos dijeron, nosotros vamos a arrancar árboles, vamos a cortar árboles para hacer el techo y vamos a tener barro para hacer el horno, pero necesitamos esas dos cosas. Ok, si ustedes hacen eso, yo voy a conseguir eso. Me voy a la iglesia y yo le desafié a los jóvenes de mi iglesia. Le dije, ustedes por un mes no van a tomar Starbucks. Vamos a hacer ayuno de Starbucks. Y toda vez que ustedes van a tomar Starbucks, entonces separen, tómense un tintico allí, tómense un cortito, pero Starbucks no, porque Starbucks es $3, $5, ¿no? Entonces ellos recaudaron moneditas, $2, $3, y en los sábados en la iglesia, ¿qué hacíamos? Nosotros entonces servíamos a los ancianos así, y les dábamos, traíamos comida en su mesa, esas cosas, y ellos daban las propinas, ¿no? Y todo eso se juntamos $2,800 así. Y cuando supe de eso, llevamos 5 jóvenes que participaron de ese proyecto, fuimos allá, compramos juntos, llevamos la arena y todo eso, arrancamos árboles juntos también y construimos la fábrica de fariña. 2 años después fui allá, fui al mismo lugar. ¿Y dónde está esa fábrica? No había más fábrica. Yo pensé, Dios mío, ya ves que eso aquí no era bueno hacer. Ahí yo le pregunté, ¿y ahora dónde está la fábrica de fariña? Oh, por eso para una otra región, casi 2 horas de barco. Y allá dijo, acá, mira, quiero mostrarte, acá ya hay una otra iglesia. Ahí yo empecé a llorar. Él llevó esta fábrica para un obrero que él discipuló en una región que no quería evangélico. Pero el cura también, el padre tampoco venía porque ellos tenían una iglesia católica. Y ahí este discípulo llegó allá, hizo su casita
y trajo esta máquina de farina. Y le dijo a todos, si ustedes tienen yuca y quieren hacer farina, pueden venir acá que yo le ayudo a hacer. No tenía motor, tenía que hacerlo a la mano, pero él le hacía con el motor más rápido. Lo tostaban y después salía, ellos podían vender y las personas le gustaron. Esto es empoderar. Y allá él había dado esa máquina para este obrero para que él empiece su autosostén. Y en cuanto eso estaba pasando, el gobierno colombiano le estaba dando 3 máquinas para esta comunidad. ¿Quién trajo eso? Ese chico que años atrás le había sido echado de su casa. Hicimos el primer congreso de jóvenes en esa región. Hoy hay una iglesia, no solo iglesia, su papá es un creyente que está en la iglesia, la comunidad le respeta y mayoría de la comunidad ahora viene a la iglesia. Y él ya está trabajando en más 4 regiones. Y mira, esto fue el inicio, porque los jóvenes que salieron de allá salieron con visiones. Un chico que salió de allá, que era el sobrino de ese chico, fue a la Universidad Nacional de Bogotá y hoy es un odontólogo, un doctor, un médico odontólogo, el primer odontólogo de esta tribu. Mira, yo no hice eso. El Espíritu Santo, a través de las vidas que él usó, empoderó a esas personas en lo poco que tenía. Pero mira lo que Dios está haciendo cuando nosotros nos entregamos a su obra. No pensemos que vamos a hacer tal cosa. Pensemos que vamos a obedecer lo que Dios habló, lo que Jesús nos dijo. Y cuando caminamos obedeciendo a lo que Jesús hizo, entonces tendremos en las manos jóvenes que vamos a trabajar juntos. Entonces la última, nosotros tenemos entonces que encourage, animar, alentar, encorajar. ¿Por qué? Porque esas gente, esos jóvenes van a estar saliendo, predicando y van a sentirse solitos muchas veces. ¿Cuántos de nosotros no nos sentimos solitos? La depresión viene muchas veces también y los misioneros cuando están en un campo que no hay otras personas y nadie les quiere, uy, no es fácil. Entonces necesitamos animarnos, alentarnos unos a los otros. Esta foto yo lo saqué en Paraguay. El chico de sombrero de gorra es un americano y el otro es un paraguayo de la tribu H. La tribu H del Paraguay fue uno de los últimos que salieron de la selva del Paraguay y ellos estaban abrazándose. ¿Por qué? ¿Quién está alentando quién? El indio llegó al americano y le dio un abrazo dándole ánimo. Uy, chévere ver eso. ¿Sabe? Pensamos que nosotros tenemos que ir a animar a los otros. No, muchas veces nosotros también necesitamos ser animados. Ustedes necesitan ser animados y al mismo tiempo ustedes pueden ser el ánimo para otras personas. Y es así que nosotros podemos a los pocos alcanzar los no alcanzados. Y podemos empezar ahí en Puerto Rico, en Cuba, en Dominica, en Jamaica, en esos lugares. Centroamérica. Uy, yo creo que va a ser muy bueno, muy bueno. Tal vez no tenemos pueblos tribales en esa zona porque ustedes están en la ventana verde. Ahora imagino, de la ventana verde para la ventana verde. Wow, la iglesia que ya está en la ventana verde, la iglesia fortalecida en la ventana verde, que son ustedes, va a enviar sus misioneros hacia los pueblos tribales en la ventana verde. Uy, yo quiero ver ese día, cuando ya no hay más tribu para alcanzar. Y Jesús ya va a decir a los ángeles, ya, suena la trompeta, porque ya vi que el último pueblo a ser alcanzado ya fue alcanzado. Y la trompeta sonará. Y esa es la indicación, ¿no? Esa es la indicación. Pablo dice que la trompeta sonará. Y yo voy a estar en el cielo o subiendo al cielo antes que ustedes. Y eso está en la Biblia. Y te lo puedo probar para terminar. Capítulo 15 de 1 Corintios, versículos de 39 adelante. La trompeta sonará y los ángeles van a estar cantando y Jesús va a estar viniendo en la nube, ¿no? Pero al sonar la trompeta, en un abrir y cerrar de los ojos, estaremos delante de él. Soy chino, mi ojo es menor que el tuyo.
Mi abrir y cerrar es tan rápido que voy a estar adelante de ustedes. Entonces, síganme, síganme. Dios le bendiga a todos ustedes. El corazón de Dios está en aquel que todavía no lo escuchó. Entonces, vamos juntos. Bueno, no sé cuánto tiempo. Uy, me demoré mucho tiempo, ¿verdad? Pero si hay preguntas, también pueden hacer preguntas.